pero ¿cuánto cuesta? Ahora sí. Familia, Dios me los bendiga. Estamos en el mes de agosto, en un nuevo challenge, en un nuevo capítulo, pero seguimos adoptando todo lo aprendido, así que en la noche de hoy, lo primero que acabamos de escuchar es soltar nuestros planes, soltar nuestras fallas también, o sea, todas las veces que nos equivocamos, soltar absolutamente todo lo que pensamos que es correcto para empezar a agarrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que quiero preguntarles a ver si ustedes saben. Espérate, que yo no he hecho la oración. Vamos a orar primero, espérate. Antes de empezar a esta pregunta que les iba a hacer. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Te pedimos en esta noche que tú nos hables, Padre, a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra nos confronte para que nos forme a poder caminar en tu plan, en tu propósito, en tu consejo, en tu voluntad. Así que, Señor, gracias por este privilegio, por este espacio, por este tiempo. Ayúdame, Señor, a hablar todas esas cositas que pusiste en mi corazón, que no hable yo, mas seas tú a través de mí. Te pido, Padre, que nos hables porque te necesitamos y queremos agradarte. Así que más que eso, que nos podamos divertir en esta noche y disfrutar de tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que vengo con la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí que se sabe el eslogan de la comunidad? Yo quiero saber si hay alguien que se sepa el eslogan de la comunidad. Empieza con vive. A ver si hay alguien. Eso yo creo que lo tengo en todos lados. Y Vive cada vez con que uno empieza un propósito, challenge. Amén. Sigue, sigue, Yelisa, voy a ti, voy a ti. ¿verdad? Vive con propósito. Sí, pero sigue. Vas por ahí. Motívate, rétate y alaba por lo que anhelas cumplir. Amén. O sea, van bien, muy bien. Siempre ustedes van a ver que antes de un challenge, antes de un reto, siempre está esa frase. Ese es nuestro eslogan. Y dice, vive con propósito, motívate, rétate, alaba y ora por lo que anhelas cumplir. Empezar con que vive es que cuando nosotros estamos sin el Señor no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Lo primero es vivir y ese propósito es la voluntad de Dios. Lo que estamos haciendo es formándonos como comunidad para realmente vivir nuestro eslogan. Así que lo primero que hay que hacer es vivir. Eso lo estuvimos buscando a través de los retos anteriores, en tener ese encuentro con el Señor. Ver qué es esa triunidad. Obviamente hay que seguir profundizando porque Dios es demasiado profundo como para conocerlo en un mes. Pero ya está esa base de crear ese altar, de conocer a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ahora estamos empezando con lo que es ese propósito. Así que eso es lo primero que quiero dejarles saber. Ese es nuestro eslogan, ¿verdad? Después nos vamos a seguir aprendiendo el eslogan, pero muy bien, van por ahí, van por ahí. Así que, ¿de qué trata este mes? Es de buscar y descubrir, de abrazar lo que Dios ha hablado de nosotros, de empezar a caminar en lo que Él ha dicho en ese propósito de Él. Así que el reto comienza con un nombre bien extraño. A mí Yelisa me preguntó qué significaba ese nombre. Yeli, si hay alguien aquí que sabe qué significa y lo quiera decir, si no, Yeli, ¿tú te atreves a decir qué significa el nombre del reto? Es Etzá, una palabra hebrea. Alguien que me pueda decir qué significa, porque uno tiene que entender lo que está haciendo, ¿verdad? O lo pueden buscar ahí mismo, o sea, pero hay que entender lo que estamos haciendo, porque a través del entendimiento es que vamos a hacer, a recibir esa sabiduría. Así que, como hoy es el primer, ¿verdad? Estudio bíblico, estamos así Disculpen, introduciendo. lo digo por aquí. ETSA significa en hebreo consejo o asesoramiento. Amén. Es eso mismo, es ese consejo, ese propósito, esa decisión o plan de Dios. No es cualquier propósito que nosotros queremos, es lo que Dios dice. ¿Y de dónde yo saqué ese nombre? Del primer versículo que empieza nuestro reto, que eso se encuentra en Proverbios 19:21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo, el esa, de Jehová, permanecerá. Así que esta es la base de todo lo que estamos haciendo, reconociendo el consejo de Jehová. Y si hay una característica que tiene el Espíritu Santo, y este es un versículo que yo creo que lo repito cada vez que lo digo, pero se los voy a seguir diciendo porque lo amo, que es en Isaías 11:2, que nos describe la plenitud del Espíritu Santo y entre ellos dice que Él es consejero. Por lo tanto, Dios nos aconseja cómo tenemos que ir, el camino que tenemos que llevar
E incluso a través de la Biblia constantemente dice como que de nuestro anhelo, de nuestro corazón nacen todas esas intenciones, pero el Señor endereza nuestros pasos cuando tratamos de ir caminando por el propósito de Él. Así que, ¿de dónde sale exactamente este reto? Pues nosotros estuvimos hablando, los muchachos, luego del evento de One, estuvimos hablando. Y así mismo como salió el Abba Padre, de una conversación entre nosotros, este también salió de una conversación entre nosotros. Y me acuerdo que les pregunté a ustedes, o sea, ustedes saben cuál es su propósito en Dios, ¿verdad? Y habemos muchos que hemos recibido algunas palabras proféticas de parte de Dios, pero vemos otros que no tenemos ni idea de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que aunque uno reciba esas palabras proféticas de Dios, uno busca, ¿verdad?, confirmar. Pero aún así, si ya tú sabes esas palabras que Dios te ha dicho, estás caminando de camino, valga la redundancia, a eso que Dios te ha dicho, pues esto es lo que trae este reto. Es como que si ya Dios te ha hablado, hay que accionar. Si todavía Dios no te ha hablado, hay que buscar lo que Él habló. Y aunque Dios te ha hablado, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, Dios cuando te da una palabra te dice como que el resultado final, pero no te dice el mientras tanto, cómo tú vas a ir llegando. Por eso uno tiene que depender de la palabra, depender de una relación con Él. ¿Para qué? Para que en el mientras tanto, esa lumbrera, que es su palabra, siga alumbrando paso a paso. ¿Por qué? Porque en la antigüedad literalmente no existía lo que existe ahora, todas las luces y todo eso. Ellos iban con una lámpara y eso alumbraba un cierto espacio, no todo el camino, no el final. Eran como que los siguientes pasos a dar. Así mismo es la palabra de Dios. Ella te va a guiar paso a paso y aunque tú sabes que el resultado es positivo, aunque tú sabes que el resultado es lo que Dios dijo, como en el camino, para tú tratar de llegar al propósito de Dios, alcanzarlo, vas a recibir muchos ataques, muchos desánimos, muchas cosas que te van a querer impedir el paso. Pues ahí necesitas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando venga ese ataque, tú alumbras, ves el ataque y lo puedes contrarrestar. Así que esa es la importancia de que, aunque hemos escuchado lo que Dios nos ha dicho, hay que depender de Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es estratégico. Él hace como Él quiere, así que siempre busca una estrategia diferente. ¿O acaso algunos de nosotros somos idénticos? No somos idénticos. Ni los mismos animales ni las criaturas, por más que vengan de la misma especie, se parecen, porque Dios hace todo diferente, o sea, Él es creativo. Por lo tanto, así mismo con el propósito, no podemos decir, ya yo lo sé todo. No, constantemente vamos a seguir aprendiendo y a qué es lo que Él quiere en cada etapa. Así que de ahí salió esto. ¿Y por qué salió eso? Porque nosotros vamos a volver al principio. Sí, las herramientas que estuvimos haciendo durante los retos anteriores nos han ayudado, pero ¿por qué al principio? Porque tenemos que buscar qué es lo que Dios ha escrito de nosotros. ¿Cuál es su plan para nosotros? ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces podemos estar activos, pero estamos desenfocados. Hay veces que tenemos esa pasión por querer hacer las cosas, pero no tenemos la dirección. Por eso es importante meterse con Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú me aclares el camino, yo necesito que tú me abras los ojos, porque si hay algo que constantemente la Biblia nos enseña es que a veces la respuesta está en ti, dentro de ti, pero a veces como estamos tan desenfocados no nos damos cuenta y pensamos que tenemos que recibirlo cuando ya Dios nos los ha dado. Así que es por eso que en ese entonces hay que pedirle, Señor, ábrame los ojos, déjame saber qué me estás diciendo. Y quiero aclarar algo importante. Si nosotros estamos en esta reunión, si tenemos vida, si hemos sobrevivido a tantas catástrofes, eso significa que Dios tiene un plan contigo. Si tú todavía estás aquí, es porque en el libro que Dios escribió de ti, hay algo que hay que cumplir. Es así mismo, Eliezer, recordar siempre de donde Dios nos sacó. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué yo estoy respirando todavía? ¿Por qué yo no estoy en el cielo? ¿Verdad? Si yo todavía no estoy en el cielo, y si todavía estoy respirando, y si hubo cosas que trataron de matarte, y tú has sobrevivido a eso, es porque todavía hay algo que tienes que retomar. Es porque todavía hay algo que tienes que buscar, que tienes que trabajar. ¿Ok? Porque así mismo como Jesucristo vino a la tierra a servir y vino a trabajar, a cumplir el plan de Dios aquí en la tierra, Dios Padre, en el tiempo que era, pues nosotros también, en nuestro tiempo, algo tenemos que hacer. Por eso es la importancia de entender, ¿verdad? Así que Dios te está diciendo en esta noche, tú sabes para qué estás en esta tierra. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer.
Yo realmente sé por qué yo estoy aquí. Yo realmente entiendo por qué en ocasiones hay cosas que vinieron para querer matarme, pero aún así sigo respirando y pude levantarme de ese cantazo. Estás caminando sabiendo que Dios te está llamando, que esa promesa te está esperando, ese propósito sigue ahí diciéndote, estoy aquí. Falta que tú vengas y me tomes y que tú digas, todas estas energías que yo tengo, toda la fuerza, toda la inteligencia, toda la sabiduría que puedo tener, la voy a poner 100% en lo que Dios ha hablado. Por eso es importante identificar esto, ¿es una distracción o es una inversión a lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad? Porque siempre que está lo que Dios quiere hacer para ti, el enemigo te va a atacar con lo opuesto a eso y lo va a pintar de una forma bonita para que nos distraiga. Por eso es necesaria esa relación con Dios, ¿verdad? Es así mismo, todos tenemos un propósito en Dios. El llamado, y se me fue ese comentario, se desapareció, pero creo que decía, no es en vano. Es así mismo, no podemos seguir caminando sin entender para qué fuimos llamados. Si hay algo que vemos constantemente en la Biblia es que Dios llama, ¿verdad? A algunos personajes le repetían nombres como Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, ¿verdad? A veces decía 2 veces el nombre con una intención. ¿Y cuántas veces no nos ha llamado a nosotros? Yo creo que si contamos las veces, hemos perdido la cuenta, ¿ok? Así que Él nos está llamando, hay que responder. Y es este mes en el cual vamos a buscar esa respuesta, vamos a profundizar y vamos a empezar a caminar en nuestro propósito, en el que vale la pena. Sí hay muchos planes que uno tiene, pero hemos visto que el consejo de Dios es el que va a prevalecer. Así que quiero que me digan ustedes, ¿qué es para ustedes la palabra propósito? Porque es una palabra que hemos escuchado tantas veces, pero realmente sabemos qué significa propósito. Alguien que me pueda decir lo que sea, que ustedes piensan que significa propósito. Así mismo, están usando la palabrita. Ahí, gloria a Dios. Una tarea, muy bien, Tommy, súper. Es así mismo, es la razón por la que algo fue creado. Por ejemplo, si yo soy un teléfono y no llamo, ¿estoy cumpliendo el propósito para el cual fui creado? Pues la realidad es que no. Lo mismo, un micrófono no llama, ese no es su propósito. Su propósito es que salga el sonido a través de él. Por lo tanto, es cuando algo cumple para lo cual fue creado. Por lo tanto, si tú fuiste ya creado, pero no estás cumpliendo lo que Dios diseñó para ti, ¿estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado? Ahí es donde está el asunto. Hay que entender por qué yo fui creado, por qué yo nací en donde nací. O sea, todos fuimos colocados estratégicamente porque todo lo que Dios creó fue bueno. Y Él lo pensó antes de crearlo. Así que somos un pensamiento de Dios que fue luego creado, posicionado, porque de tantas partes del mundo estuvimos aquí. De tantos seres somos seres humanos. ¿Ok? Así que con todo eso pensándolo, es como que yo no soy cualquier cosa, ¿verdad? Tú no eres cualquier cosa, tú eres diseño de Dios, eres pensamiento de Dios. Y Él quiere guiarte. Así que en Efesios 2:10 nos dice, por si se nos olvida qué somos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, que cuando nos creó, también el propósito vino en nuestra semilla, dentro de nosotros. Por eso hay que despertarlo, ¿verdad? Porque está dentro de ti, es darte cuenta que es, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Es así mismo. Por lo tanto, Dios no está improvisando contigo, no eres cualquier cosa, aunque la gente te haya dicho X o Y comentarios, aunque ellos no crean en ti, aunque no entiendan lo que Dios quiere hacer a través de ti, con que Dios te haya creado y tú lo entiendas y lo sepas, es más que suficiente. Por eso, para uno empezar a crecer, sí es importante renovar nuestra mente, el entendimiento, porque hay muchas cosas que uno empieza a crecer por motivación, ¿verdad? Para uno empezar un proyecto o cualquier cosa, tú estás motivado, pero la motivación no va a hacer que eso permanezca. Lo que va a hacer que eso permanezca es cuando, en vez de motivarte, tú eres persistente. Es la persistencia, es cuando tú entiendes esa palabra. Por eso es importante entender lo que Dios quiere hacer para ti. ¿Por qué? Porque tan pronto Dios te da una palabra, tú vas a ver el panorama diferente. ¿Por qué?
porque el enemigo va a querer nublar tu vista y te va a querer hacer pensar de que Dios mintió. Ese es el plan de Él, hacernos creer de que lo que Dios dijo de ti, o nosotros no somos capaces, o que Él se equivocó, porque a veces pensamos, decimos, Señor, tú cómo que te equivocaste, o sea, le faltamos el respeto a ese nivel, ¿verdad? Por nuestros temores, ¿verdad? Es eso, es simplemente porque nos subestimamos y pensamos que no somos capaces, pero Dios te está diciendo, yo te escogí, yo te creé, yo te capacité con eso, pero cuando tú te encuentres conmigo, te voy a revelar todo lo que tú puedes hacer en mí, dependiendo de mí. Así que eso es lo que te quiero empezar a dejar saber con esta serie. En Hebreos 4:12, y todavía no he ido a la historia que vamos en esta noche, esto es solamente la introducción. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que lo que acaba de describir es la palabra de Dios. Ella es vida. Por lo tanto, cuando te hablo de la palabra de Dios, estoy hablando de lo que Él ha dicho sobre ti y estoy hablando también de este manual de vida. Esa es la palabra de Dios que te estoy hablando. Y en esta noche, así mismo es. Gloria a Dios, Lorenzo, así mismo es. En esta noche vamos a estudiar a un niño, después joven, que se encontró con la palabra de Dios y cómo ese efecto de ver la palabra de Dios cambió su generación, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, es que yo no hago nada, leo la Biblia y eso es como si nada. Déjame decirte que leer la Biblia no es cualquier cosa, que leer la Biblia cambia atmósferas, leer la Biblia cambia tu corazón, te transforma y transforma a las personas que están a tu alrededor a tal punto que pueden cambiar tu generación. Y por eso es que ahí uno empieza a vivir con propósito. Cuando uno empieza a caminar en lo que Dios quiere hacer contigo, Dios ha determinado, es lo que se cumplirá. Amén. Pero para que eso se cumpla, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Esto es un acuerdo. Él te dijo, yo te lo doy todo, yo te voy a vaquear, pero tú estás dispuesto a pagar el precio, tú estás creyendo en mí, estás confiando en mí. Y es ahí donde muchos propósitos se cumplen o no, dependiendo de nosotros. Pero ya tenemos que estar confiados de que Dios te dijo, si yo te lo dije, yo te estoy dando la verde, a que te arriesgues, a que te vas a equivocar, pero siempre que te equivoques, vuelve a mí, yo te voy a seguir enderezando los pasos, pero si no te arriesgas, como dicen, el que no arriesga no gana, si no te arriesgas no te vas a confundir, o sea, no te vas a tropezar, no te vas a equivocar, ¿ok? Pero mientras te arriesgas, te vas a dar cuenta, por aquí no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo uno sabe si algo te quema? Pues cuando tú lo tocas y supiste que te quemó, tú dices, espérate, por aquí no. Pero ya lo sabes, es un conocimiento, por eso cada cantazo vale la pena en la vida, porque es algo que son cicatrices que te marcaron y una vez tú pasas esa prueba y tienes esa cicatriz, tú te haces autoritario de eso, porque lo pasaste. Cuando tú vences una tentación, ¿verdad? Que aunque le duela tu carne, después tú tienes esa autoridad de decir, yo pude vencer porque el Espíritu Santo me ayudó. Y eso te da autoridad a ayudar a otras personas que se levanten. Por eso es importante entender nuestro propósito para impactar. Estamos en esta tierra para impactar. Y la historia de hoy, les estoy diciendo, fue un niño, por lo tanto, no hay edad para que Dios cumpla su propósito. Nuestra juventud no es una excusa, ¿verdad? Lo que está a nuestro alrededor no es una excusa. Mientras entendamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, mientras dependamos de ella. Así que, diciéndole esto, quiero dejarles saber, ¿verdad? ¿Por qué una persona necesita saber su propósito? Lo primero que uno puede ver, ¿verdad? Es que uno necesita leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno primero confiesa al Señor, ¿verdad? Como su único y exclusivo Salvador, pues ese es el encuentro. Pero tiene que venir la transformación. Y eso se hace a través de la palabra. Antes de yo empezar a vivir mi propósito, yo tengo que chocar con la palabra de Dios para conocer quién es Él, saber qué es lo que a Él le agrada. Y la palabra, como transforma, me va a revelar a mí mismo, a mí misma en este caso, ¿verdad? Las cosas que estoy haciendo mal, lo que tengo que mejorar, lo que yo pensaba que era correcto, pero no lo es. Eso es lo que hace la palabra con nosotros. Así que eso es lo primero que tiene que haber. Un encuentro con Dios, leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque al leerla,
ella me va a dirigir y me va a seguir transformando. Eso es lo que pasa con la historia de hoy. Antes de llegar al personaje de hoy, eso fue lo que pasó con Moisés. Él primero tuvo el encuentro en la zarza y después pudo hacer lo que ese encuentro le mencionó, que era libertar un pueblo. Isaías lo mismo, él vio la visión de Dios en el trono y ahí mismo se dio cuenta de su inmundicia en los labios y tan pronto hizo eso que reveló, dijo, heme aquí. Por lo tanto, antes de nosotros querer ir al llamado, tenemos el encuentro, somos transformados con la palabra y cuando seguimos siendo transformados, no es que hemos terminado de ser transformados, en el camino, mientras tanto, aceptamos la misión de llevar su palabra, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, ay, yo no estoy listo todavía. Me falta todavía seguir mejorando, pero es que esto es en el mientras tanto, porque él dijo que él va a seguir perfeccionando la obra que comenzó, por lo tanto, no hay que esperar a que sea perfeccionada, porque eso pasará cuando llegue Cristo. Así que en ese mientras tanto hay algo que hay que hacer, por eso hay que despertar, y eso es lo que yo vengo a hablarte en esta noche. Despierta, Dios quiere trabajar contigo, Dios te ha capacitado, no lo dejes para mañana. ¿Verdad? Es hoy. ¿Qué Dios ha hablado de mí? Si aún no sé, Señor, ábreme los ojos, muéstrame. Necesito saber. Yo no puedo seguir viviendo aquí por subsistir, por decir, pues yo estoy ocupando un lugar en la tierra. O sea, ocupar un lugar aquí es como que, ¿y qué? O sea, ¿dónde están las metas? ¿Verdad? Y esas metas se le presentan a Dios para que la alinee. Porque también hay metas que a veces nosotros vemos por cosas que nos gustan y pensamos que eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero en realidad no lo es. Por eso es importante esa relación con Él. Así que, lo primero, el encuentro. Nos confrontamos, nos transformamos, somos direccionados por Él y vamos a la misión, a la asignación de llevar la palabra de Dios. Que eso le toca a todo el mundo. Ese es el primer propósito que tenemos que saber que todos tenemos. Y es leer la palabra de Dios, vivirla y llevarla, ¿verdad? ¿Que nos vamos a equivocar en el camino? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra revela lo que estamos haciendo mal. Y desprenderse de una costumbre, de un hábito, cuesta. Porque estamos acostumbrados, pero no significa que es imposible. Es el que mientras tanto uno diga, Señor, esto me cuesta, perfeccionate en esta debilidad. Y una vez te perfeccionas en esa, la palabra te va a revelar otra debilidad. Y luego esto se fortalece y revela otra debilidad. ¿Ok? Esto es constante, no es para que te sientas mal. Ay, yo tengo debilidad, debilidad, debilidad. No, no, no. Qué bueno que mi padre me está corrigiendo para hacerme una mejor persona, revelar un mejor carácter y que yo lo pueda representar aquí en la tierra. Porque somos embajadores de Cristo. Ese es uno de los propósitos, representarlo aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía es del cielo, no somos de aquí, estamos pasajeramente aquí. Así que, para no seguir hablando de la introducción, ¿verdad? Vamos a la historia de hoy. Les voy a pedir que busquen la palabra. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Este personaje yo lo leí hace una semana. Y desde que lo leí, wow, ese nombre de Josías es el que vamos a estudiar hoy. Se me quedó aquí y voy a seguir profundizando en él y me gustaría que ustedes también como que cuando lo lean quieran seguir buscando más de él, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo a cubrirlo todo. Antes de leer Josías 22, voy a leer arribita rapidito unos versículos. Amén, qué brutal. Pues Josías, poderoso. Yo nunca lo había escuchado ese nombre, así que lo estoy escuchando por primera vez. Yo no sé si hay alguien aquí que ha escuchado esta historia anteriormente. Si es el hecho, wow, comparta todo lo que tenga. Si es la primera vez, pues durísimo, estamos aprendiendo. Por lo menos es mi primera vez que yo escucho a Josías. En Segunda de Reyes, estos capítulos hablan de distintos reyes y si hay un patrón que se repite, es que la mayoría de los que estuvieron en el reinado adoraban ídolos. Ellos literalmente quemaban a sus hijos a otros dioses, como que no respetaban la familia. Y ese era el patrón. Entonces, muchos de los reyes decían, y siguió la costumbre de lo que hizo su papá. Como que seguían lo que sus padres les habían enseñado. Y quiero hablar rapidito, de arribita, lo voy a leer bien rapidito hasta que lleguemos al 22. Y si hay un voluntario que lea del 22, pues seguimos ahí. Y dice que el papá de Josías, ¿verdad? Que estamos hablando. Amón, cuando comenzó a reinar, le tuvo 22 años.
Y el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jehová. Y dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Por lo tanto, nos está hablando del abuelo de Josías. Y dice, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Así que nos está hablando de que el papá de Josías había seguido lo que su abuelito había hecho, que era Manasés, y era la idolatría. ¿Desde cuándo comienza a reinar Josías? ¿Quién se atreve a leer el versículo 1 y 2? Amén. ¿Quién lo lee? Amén, zumba. Dale. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Dame una pausa ahí, voy a leerte un versículo y lo sigues por ahí para abajo. Quiero darte una pausa, ¿por qué? Porque lo que es Segunda de Reyes y Crónicas, como que te relatan como que de las mismas personas, pero más información. Exactamente. Quiero leerte este versículo rapidito del comienzo de Josías y después sigue. Dice, en Segunda de Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Sigue leyéndome, por favor. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo. Él arregló la casa de Jehová Él arregló la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Sigo, ¿verdad? Exactamente, sí, puedes seguirlo hasta el 13. Ok. Entonces el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová
que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Amén. Déjalo ahí. ¿Qué está pasando en lo que acabamos de leer? Lo primero que la Biblia nos está detallando es que Josías empezó a buscar a Dios ¿cuándo? A sus 8 años de edad. Y hay un dato bien importante, y es que hay algo que se repite en el libro de los Reyes, y es que menciona el nombre de su mamá. ¿Por qué es importante saber esto? Aunque no nos da tanta información de la madre, en reyes anteriores cuando se inclinan a ídolos es porque su madre tiene un rol bien importante en instruir al hijo. Por lo tanto, se puede decir que su mamá tenía una base o algo que conocía parte de lo que Dios quería. Y es por eso que cuando Josías se cría en un ambiente en donde todo era pagano, en un lugar donde su abuelo era muy malo, que era Manasés, su papá también era malo en extremo, adoraban otros dioses, pero él fue diferente, sin tener un ejemplo. Y eso lo traigo con nosotros, porque hay muchas personas que dicen, yo hago esto porque a mí me criaron así. Yo hago esto porque yo no tuve esto, yo no tuve lo otro. Desde un principio te dije que ya Dios depositó lo que tú necesitas dentro de ti. Y adicional a eso también, si tú lo quieres aceptar a Él, te da el Espíritu Santo que te lo revela todo y lo maximiza. Así que lo primero que vemos es a alguien que está rompiendo patrones, maldiciones generacionales. Y él, aunque a sus 12 años comenzó a limpiar altares, él todavía no se había topado con la palabra de Dios. Él tenía un conocimiento, ¿verdad? Cuando a veces nosotros tenemos conocimiento de, esto le agrada a Dios, a lo mejor esto o lo otro, y porque hemos escuchado a nuestras abuelitas o a nuestra madre o alguna persona que te ha ido aconsejando parte de la Biblia, pero no viene la transformación y el encuentro hasta que uno mismo se topa con la palabra de Dios directamente. Eso es lo que trae convicción, ¿verdad? Porque a veces pensamos, yo lo estoy haciendo bien, pero Dios te quiere llevar profundo para que en la profundidad tú puedas cambiar una generación. ¿Por qué? Porque él empezó a limpiar el templo, pero él no estaba cambiando a su entorno. Esa gente seguía haciendo lo que le daba la gana. Pero cuando uno logra tener esa transformación, entonces uno adquiere la autoridad y mediante esa autoridad uno puede pelear en el mundo espiritual con la armadura de Dios, y es ahí cuando uno empieza a declarar y decir, mi familia le pertenece a Dios aunque yo no lo veo hoy, ¿verdad? Mis amigos yo sé que van a empezar a servirle al Señor por mi testimonio, por mi transformación, por el impacto que yo voy a hacer en esta sociedad, ¿verdad? Y eso es lo que está empezando a pasar aquí. Y algo que nos dice es que una persona bien importante fue el escriba. Cuando a sus 18 años, ¿verdad? Porque a los 12 él empezó a limpiar. A sus 18 años, él dijo, hay que reconstruir este templo. Lo han tenido demasiado abandonado con tanta idolatría, con tantos lugares de altares. El área del Señor está descuidada. Yo necesito que tú me mandes a buscar albañiles, personas que vengan a restaurar esto. Y mientras estaban haciendo eso, se toparon con el libro de la palabra de Dios. Y aquí es importante algo. ¿Qué fue lo primero que hizo ese escriba cuando él recibió esa palabra? Él fue para donde el rey y se lo leyó. Le leyó la palabra. Sin todavía ser transformado. Él simplemente dijo, mira, encontramos esto. Y él empezó a leerle la palabra. Y cuando él empezó a escuchar que le está prestando atención a la palabra de Dios, él se humilló, rasgó sus vestidos. Es señal de luto, de dolor, de que te duele. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que cuando veamos la palabra de Dios, no es que rompamos nuestra ropa, es que desgarremos nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que nos pide. Que tú sientas ese dolor de Dios mío, perdóname, yo realmente te he fallado, me he dado cuenta que yo estaba muy lejos de lo que es tu verdad. Y eso lo hace cuando uno le presta atención a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿me entienden? Aquí lo estamos viendo, es un rey que es un adolescente con 18 años, ¿verdad? Todos podríamos decir, lo mismo, no tuvo una buena figura, yo soy joven, todo el mundo se está yendo por allá, se están tirando como las cabras para el monte, ¿verdad? Que eso me da una risa, pero todos como que siguen ese camino, pero como que no importa, que a mi edad todo el mundo está haciendo eso. Cuando yo me di cuenta que leo la palabra de Dios, yo creo que yo puedo ser transformado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos siendo transformados por su palabra.
Así que, tan pronto él escucha la palabra de Dios, ¿qué es lo que él hace? ¿Verdad? Porque algo que está haciendo su corazón es que está diciendo, nosotros estamos mal. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, te revela tu suciedad, tu pecado, lo que hay que ser transformado. So, cuando él revela eso, él dice, yo tengo que tener una misión en esta tierra. Pero antes de yo hacer esa misión, yo necesito una confirmación. Y eso es justo lo que pasa luego. Si te atreves a leerlo, algún otro voluntario, si no, vio que fuera de los caminos del Señor nada hay, sino pura idolatría, pura muerte, o sea, al garete. Pero se dio cuenta de que nosotros hemos estado mal. Yelisa, zumba, yo voy a ti. Léeme entonces la confirmación que él está buscando, luego de que escuchó que tiene que cambiar. El 14. Puedes leerme el 14 hasta el 20. Léemelo, por favor, Yeli. Claro que sí, dice, entonces fueron el sacerdote Elías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arshas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha vallado, para que preguntáis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro. Tu corazón se entristeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he profundizado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído. No, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo, porque este lugar y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Amén. Okay. Este versículo, gracias, Yeli, está muy poderoso. ¿Ok? ¿Por qué está bien poderoso? Porque nos revela de que Dios está mirando absolutamente todo lo que uno hace. Porque Él repite justamente lo que Josías había hecho. Así que vemos un Josías que cuando ve la palabra de Dios dice, mira, lo que viene para nosotros es juicio por toda la idolatría que ha venido, por todo lo que le hemos fallado al Señor, por todo lo que nos hemos alejado de Él. Y aún aunque Él estaba tratando de limpiar, como quiera, hasta que no te transforme esa palabra, seguimos haciendo lo malo. La palabra tiene que transformarnos, ¿verdad? Entonces, cuando el varón profetiza, lo que ella le dice es decir al varón que los envió a mí. Ya Jehová sabe que Josías mandó a esa gente a ir allá. Es para que tú veas cuán claro es Dios, cuán específico es Él. So, ya le está diciendo, ese varón los envió a que ustedes vengan a mí. Eso es lo primero que le dice. Después dice, el juicio viene porque viene. Pero cuando hay un corazón, ¿verdad? Que se humilla, que cuando escucha la palabra de Dios dice, yo quiero hacerlo diferente. El Señor, como es justo, lo honra. Y hay ocasiones donde vemos en la Biblia que Dios cambia de parecer y perdona a una nación, pero hay otros momentos en los cuales, como este, no fue el caso. ¿Pero qué hizo? Protegió a Josías porque él quiso ser justo ante Dios, porque él se humilló ante él. Es decir, que cuando uno busca obedecer al Señor, hay recompensa porque hay recompensa. Sí o sí. Porque Dios es justo. Por lo tanto, Él quiere que nosotros nos transformemos con su palabra y busquemos vivir justamente para agradarle a Él. Y eso viene en recompensa. Así cambie la generación tuya o así no cambie, como quiera, tú vas a impactar. Dios te va a cuidar. Así que después que dice, el que los envió a donde mí, también le dice, aquí yo traigo sobre este lugar. Por lo tanto, nos habla de la soberanía de Dios. Es Él el que trae, ¿verdad?
y sobre lo que en él moran. Y dice todos los juicios que van a venir. Y lo más que me encanta es que después en el 18 dice, por cuanto oíste las palabras del libro. O sea que Dios ve cada vez que nosotros nos sentamos y le prestamos atención a su palabra. Porque dijo exactamente lo que había pasado con Josías. Él cuando escuchó, ¿verdad? Rasgó sus vestidos. Y el Señor lo menciona. ¿Ok? Así que Él está pendiente a cada cosa que tú haces por querer agradarlo. Todas esas obediencias que tú has hecho no son en vano, ¿verdad? Porque a veces uno dice, Señor, pero yo te fui obediente, pero yo no veo la recompensa. Al contrario, yo veo como que todo va peor, peor, peor. Mira, eso está escrito en el libro de las memorias de Dios. Eso tiene su recompensa. Como asimismo el pecado tiene su consecuencia, porque estamos viendo como un pecado tan grande, aunque hubo alguien que se humilló, el Señor lo que hizo fue, ok, contigo no va a pasar mientras tú estés vivo, pero de que viene un juicio, viene, porque Dios es justo, porque esa gente sacrificaba a sus hijos, ¿verdad? Y hacían cuanta cosa para adorar a la luna, al sol, hacían zodiaco, porque en el versículo del 23, ¿verdad? 5 dice a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Por lo tanto, el zodiaco y todas esas cosas no son de Dios, ¿verdad? Diciéndolo aquí por si acaso, ¿verdad? Todas esas creencias, eso hay que purificarlo, porque la Biblia lo dice claro, ¿verdad? Así que, después que Dios menciona por cuanto oíste, o sea, nuestro Dios está más cerca en el secreto de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? No permitas que esas dudas te hagan pensar de que no te escucha, de que no te presta atención. Él mira cada una de las cosas que tú haces para querer agradarlo, lo que tú estás intentando para buscarlo a Él. Dios no quiere esclavos, quiere hijos, ¿verdad? A veces nosotros nos afanamos demasiado, yo no he hecho esto, no he leído, no esto, lo otro. Tampoco es así. Esto es un deleite, ¿verdad? Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos deleitamos en el Señor, Él nos transforma a tal punto que todo lo que tu corazón anhela va a ir encaminado a lo que Él quiere. Y Él te lo cumple, ¿verdad? So, esto es un deleite, no puede ser una carga. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Es para que veamos, o sea, eso es lo que a Dios le agrada, la humillación, la sinceridad, la entrega, el reconocer. Señor, sin ti no somos nadie. Yo te necesito a ti, es eso. Dios no te rechaza, mira, cuando uno viene con esa actitud y si no la tiene, pedírsela. Así que, después de eso, le dice más adelante, lo que Dios mira, tu corazón se enterneció, o sea, Dios nos escudriña los corazones, por eso es que así mismo cuando el Señor le dijo a Samuel, no mires la apariencia, porque el hombre mira lo de afuera, mas yo miro el corazón. Dios pesa nuestro corazón. Por eso que hay que decirle, Señor, purifica mi corazón, mis intenciones, porque de Él mana la vida, de Él es que salen, ¿verdad? Todos los adulterios y muchas otras cosas. Pero esto es lo que Dios mira, nos pesa el corazón. Y la promesa de Dios que dice, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Si yo me pongo a leer esto que estamos viendo ahora mismo, el Señor le dio una promesa de que yo te recogeré, pero Dios no le dijo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Josías, después de ahí, comenzó a hacer reformas? Empezó a quitar el pecado y todo eso. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar de la palabra. La palabra fue su guía, ¿verdad? Y nosotros tenemos un llamado, una asignación en esta tierra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir haciendo reformas para reconstruir, para limpiar, para libertar, para sanar? Leyendo la palabra de Dios. Esa va a ser nuestra guía. Lo que Josías dependió a pesar de su juventud. A pesar de que él no tenía un modelo, porque él no pudo ver a su abuelo, él no pudo ver a su papá, ¿verdad? Sin un modelo, con la palabra de Dios, con la relación con Él es suficiente, con depender de Él. Por eso es que dice, con Dios yo lo tengo todo. Con yo tenerlo a Él es suficiente para seguir, ¿verdad? Así que, después, ¿qué hizo Josías? Él no se quedó con el conocimiento. Él empezó a reunir a todo el mundo, y por ahí lo dice en el versículo 23, mira, él mandó a reunir a todo el mundo en el templo, porque él dijo, yo estoy empezando a ser transformado, pero esto no se puede quedar en mí, ¿verdad? Porque si se queda en mí, ¿cómo yo voy a pretender que una nación se transforme si ellos no tienen el conocimiento? ¿Verdad? Y hay veces que uno quiere que familiares de nosotros, que amigos de nosotros se transformen, pero ¿cómo se van a transformar si no ha habido alguien que los guíe
a que se transformen. Así como nosotros somos guiados, tenemos que guiar a otro. Por eso es que la Biblia dice, un ciego que guía a otro ciego, los dos van para el abismo, que están perdidos los dos, ¿me entiendes? No podemos estar perdidos para querer guiar a otros porque nos vamos a tirar ahí por el barranco los dos. Hay que ser transformados, ¿ok? Para poder guiar a otros. Ay, Señor, está lindo. En verdad, yo me estoy gozando de esto. Yo no sé si ustedes están igual, pero yo estoy aquí que me río y todo. Ay, qué lindo es Dios. ¿Pero qué pasa? Pues Él como para todo el mundo. Así mismo es. Por falta de conocimiento, pero... ¿Verdad? Yo no sé si Josías sabía eso, pero él dijo, espérate, que mi pueblo, el pueblo, ¿verdad? No perezca porque vamos a darle conocimiento. Y eso tiene que estar en nosotros. Mira, que los que nos rodean, a ver, los que usamos, no perezcan, ¿verdad? Porque hay conocimiento. Así que el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá. Dijo a los ancianos, vengan. Si ustedes piensan que ustedes lo saben, vengan, ¿verdad? La edad no importa. Siempre estamos puestos para aprender. Después le dice a todos los varones de Judá, con todos los moradores, los sacerdotes, profetas, a todos, hasta los sacerdotes, hasta los profetas. Esto es para todo el mundo, ¿verdad? También le dice, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y ellos oyéndolo, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Así que él convocó a todo el mundo y le dijo, ustedes se sientan aquí y se van a poner a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para que esto suceda, todos tenemos que ponernos a la misma misión y meter manos a la obra, ¿verdad? Esto no solamente, sí tiene que, puede empezar con uno que tenga el anhelo, pero necesitas además personas para que ellas también lleguen a otras personas que tú no puedes llegar. Por eso es que la palabra de Dios, por eso es que literalmente cuando uno lee en los evangelios que dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza, ¿verdad? Que es chiquitito, y después crece muy alto, muy grande. ¿Por qué dice eso? Porque la palabra de Dios empieza como que él empieza hablando a sus discípulos y sus discípulos le hablan a otros y los otros le hablan a otros y así se esparce el reino de Dios. Con una simple palabrita, sigue de boca en boca, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Con que uno se encargue del círculo y después el círculo se lo va a pasar a otra persona y después otra persona. Y eso me llamó la atención. Los otros días me lo dijo literalmente Mari. Me dijo, yo con este estudio bíblico ahora yo se lo voy a decir a mis hijos. Y ellos me van a decir lo que ellos escucharon allá. Y yo nunca había visto, o sea, como que en mi límite, yo no lo había pensado, como que pensé, mira, el estudio bíblico se quedó en nosotros y ya. Pero cuando ella me dijo eso, dije, espérate, hace sentido que todo lo que uno habla no se queda en uno, porque después esa persona va a decir, mira, yo escuché esto aquí y se lo va a contar a otra persona. Y después esa otra persona le va a decir, mira, a mí me contó este que escuchó esto allá. Y la palabra se sigue regando y se sigue regando el reino. Por eso es importante lo que uno habla, ¿verdad? Porque lo que tú hables tiene impacto. Lo que tú hables llega a lugares que tú no te imaginas. Y cuando Mari me dijo eso, yo dije, wow, yo no había visto esto así. Pero es cierto. Y yo me he visto en ocasiones que digo, ay, mami, yo escuché esto en esto. Y seguimos llevando la palabra de Dios. Por eso es que empieza como un granito de mostaza y crece. Esa es nuestra misión. Y después se lo puse en el reto, se van a dar cuenta cuando lo sigan leyendo, pero hay un versículo que yo escogí para este mes. Y lo dice en Job, lo tengo escrito aquí en mi pizarra. Job 8:7. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Verdad? Todo empieza poquito a poquito, pero va a ser grande mientras Dios esté en el asunto. Porque tu Dios es grande. Así que él empezó a reunir a todo el mundo y Dios no le tuvo que decir, reúne a todo el mundo, saca los ídolos. No. Con conocer la pureza de Dios, ya nosotros somos bastante inteligentes, ¿verdad? Como para darnos cuenta, esto no le agrada a Dios, ¿verdad? Y de acuerdo a eso es como tiene que accionar, porque a veces esperamos a que Dios nos mueva las manos para nosotros o enviar un mensaje de aliento, o pensamos de que Dios tiene que hablar a través de nosotros, aunque sí es a través de nosotros, pero como que controlar nuestra boca, ¿verdad? Pero no. Si hay algo que la Biblia constantemente dice, y abrió su boca. ¿Cuándo lo dice? Cuando Pedro está en la casa de Cornelio, que dice, y abrió su boca, anunciando el Evangelio, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y lo van a seguir viendo, que incluso con Jesús decía, y abrió su boca. No me acuerdo si es en Isaías 61, cuando él está leyendo el pergamino, ¿verdad? Pero dice, y abrió su boca. Por lo tanto, en nosotros está abrir la boca, y Dios te va a dar la sabiduría para que tú lo hagas, ¿verdad? Pero tiene que haber una acción de nosotros.
Y eso es lo que estamos despertando en este mes. Una acción. Trabaja con lo que la palabra te lo revela. No esperemos a que venga un ángel ahí mismo, el ángel Gabriel, a decirnos exactamente, mira, esto es o sea, ¿me entiendes? Es su palabra. Su palabra es lo más claro, porque es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, cuando uno lee la palabra, déjame decirte que tú estás teniendo una conversación con el Espíritu Santo. Cuando tú logras entender eso, tú dices, este es mi tiempo de estar con el Espíritu Santo. Por eso es que esa conversación, esa guía es tan interrumpida. Por eso es que cuando tú quieres leer la palabra de Dios, viene el sueño, viene el cansancio, casi no entiendes. Por eso hay que quitar distracciones, porque ese es el momento que tú estás con el Espíritu Santo. Por eso es que una persona dice, yo había leído esto antes, pero nunca lo vi así. Porque el Espíritu Santo te está hablando y revelando algo nuevo. Por eso cuando uno vaya a la lectura de la palabra, es como que decirle, Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir hoy? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida hoy? ¿Verdad? Eso es leer la Biblia. Cuando uno lo empieza a ver así, empieza a ser un poquito más divertido. Y no como una obligación, sino como un deleite. ¿Verdad? Así que cuando Josías se dio cuenta que esto era un deleite, obligó a todo el mundo. Él los obligó. Él le dijo, se van a reunir aquí y van a escuchar palabra de Dios y van a hacer como yo quiera. Porque eso era justamente lo que hacían los otros reyes. Ellos obligaban a todo el pueblo, indirectamente, ¿verdad? Porque les daba el ejemplo de la idolatría. Pues en este caso, indirectamente, Josías está modelando un ejemplo, mató y quitó todo lo que era idolatría y los puso a escuchar la verdad, para que fueran transformados. Así que, para culminar con esta historia, quiero mencionar estos detallitos. Es importante, ¿verdad? Que para que la palabra llegara, tenía que haber un Safán, que era el escriba. Él le presentó la palabra, se la leyó a Josías. ¿Y qué era un escriba en ese entonces? Era como el secretario del rey. Era un ministro, era una persona culta. Y en este caso, él recibió la ley, se la leyó a Josías, y fue ese instrumento que Dios utilizó para que la palabra llegara. Imagínense si Safán no hubiera hecho eso. Si hubiera encontrado el libro y lo hubiera botado. ¿Verdad? Eso es lo importante, cuando nos topamos con la palabra es para atesorarla y hablarla. ¿Por qué? Porque ese hablar ni sabemos el impacto que tiene. Mira el impacto que tuvo que Safán le leyera la palabra. O sea, él ni sabía el efecto que iba a tener. Y por causa de leerla, transformó una generación. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. Dios es el que convence. Nosotros tenemos que llevar el testimonio, creer que esa palabra es real y Dios va a convencer a través de ti. A veces nosotros decimos, ay, yo tengo que convencer a las personas. No, no, no. Eso es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Tú tienes que encargarte de entenderla, de amarla y llevarla. ¿Verdad? Y en ocasiones obligar a las personas, como hizo Josías, que obligó a todo el mundo. En ocasiones, en mi caso, que yo hago Uber, a veces yo obligo a las personas que van conmigo, les empiezo a hablar de Dios, y si veo que ellos fluyen, yo lo primero que miro es cuando le pregunto, ¿cómo tú estás? Y si me dicen, bien, gracias a Dios, ya me dijiste la palabra de Dios, zumba que te voy a hablar de Dios. Si no escucho ese, gracias a Dios, pues yo digo, ay, yo, gracias a Dios, estoy bien. Y de acuerdo lo estudio. Estudia el cuarto, ¿verdad? Eso es lo que tú tienes como que estudiar a la gente. Y si tú ves que está como que un poquito difícil, pues tú le dices, ay, es que Dios tiene el control de todas las cosas. Mira, se lo menciona a Dios. Le gusta o no le gusta, se lo menciona suavecito. Tú sabes. Que tengas un buen turno, que Dios te bendiga. Y la persona, como que, ok, ¿qué tú me estás diciendo? Pero métele a Dios ahí, que mira, con ese Dios, eso le va a hacer ¡pum! Él se va a encargar. Pero lleva la palabra, ¿ok? Muy de acuerdo, en este tiempo tenemos herramientas. Hay demasiadas formas psicológicas, hay demasiadas formas que tú le puedes hablar de Dios. De muchas formas, muchas formas. Cuando tú estudias a la gente que la ves un poquito media amargada, tú sabes que no ha tenido un buen día. Y es ahí cuando uno las estudia y le dice como que, ay, yo sí sé que ha sido difícil, pero ay, qué bueno que tenemos vida hoy. Mira, la hace caer en tiempo. Es hablando positivamente, ¿verdad? Diciéndole los beneficios de lo que tiene para que quite la mirada de ese desenfoque en las cosas positivas y en el enfoque negativo a que lo cambien a lo positivo. Nosotros podemos cambiar la forma de pensar de las personas. Lo podemos hacer con que tú portes ese optimismo, ese gozo, esa alegría de Dios. Tommy, tienes que contarnos ese testimonio. Lo mencionaste, Zumba, que lo quiero escuchar. Sí, yo no sé si, bueno, me imagino que sí han escuchado al cantante que se llama Lenny Salcedo.
que él es el Me que suena un canta, poquito. él es el que canta Todo obra para bien. Oh, sí. Todo obra para... Bueno, yo estaba escuchando su testimonio y él decía que él cuando ya en sus comienzos, él estaba, bueno, no sé si bueno, quizá le sonaría por Juanpa y Lenny, eran un dúo, eran él y el otro chico. Entonces el otro chico dejó de cantar y él pensaba que él no cantaba tan bien. Entonces él dijo que con sin su amigo, entonces eso se iba como a ir a la nada, porque él no era muy bueno. Entonces él dijo, bueno, entonces yo voy a intentar tirar esta canción. Él grabó esa canción que se llama Todo obra para bien, y él decía que, o sea, él estaba muy decepcionado, estaba ya un poco frustrado porque él no quería continuar cantando. Entonces, luego de eso, cuando él tiró la canción grabada, él dice que la voz la grabó con celular y eso, y la subió a YouTube como su última, como su última cosa, para qué él iba a hacer, su última canción. Él dice que una chica le dijo a él, o sea, alguien le comentó, le dijo, no sé si tú vas a escuchar este testimonio por esta canción, pero le dijo, el día de hoy yo había planteado suicidarme, Wow. le dijo la chica. Él le dijo, yo no lo iba a hacer la semana pasada porque no cumplía años mi abuela y no quería dejarle un mal recuerdo, pero el día de hoy yo había pautado suicidarme. Y hoy estoy aquí llorando y dándome cuenta de que necesito de Dios. Y todo esto es gracias a ti. Entonces, gracias a ti yo no me suicidé por la canción que él había subido. Entonces, él mismo dice, también, él decía en esa entrevista, porque fue una entrevista donde él contaba eso, y él decía, tú también no sabes que esas palabras también evitaron que yo suicidara mi ministerio, porque esa era la última canción que yo iba a subir. Entonces él dice que él pensaba, luego cuando tú escuchas esas cosas, tú piensas, entonces dejo de hacerlo. Y es como que ahí llega la cuestionante. Entonces, básicamente salvó una vida. Entonces, eso fue increíble. O sea, me gustó mucho ese testimonio, como Dios mediante él hizo eso. Wow, 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 wow. Toby, gracias por La voy a compartirnos dejar en el eso. chat. ¿Qué? No te escuché lo La último. voy a dejar en el chat, la canción. Por favor, déjala ahí. Claro que sí. Wow, es para que veamos el impacto. Y así mismo, del ministerio de él se iba a quitar y con ese testimonio es el efecto de salvar vidas, porque el evangelio es para salvar vidas, eso lo dice en Santiago. O sea, es un impacto que le estamos salvando la vida a alguien. ¿Me entiendes? Su alma, su eternidad. Es más profundo de lo que uno piensa. Así que lo último que te quiero hablar, que hizo Josías, es que dice que a sus 18 años, eso lo dice más adelante, Josías celebra la Pascua, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Antes de hablarte de la Pascua, dice, más adelante en el versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Es decir, que la transformación de él fue todo su corazón, toda su alma. ¿Por qué? Porque se tomó con la palabra de Dios. Y él hizo algo importante, y es que celebró la Pascua. Eso no ocurría desde los tiempos de Samuel, desde el libro de los jueces que pasó después. Se dice aproximadamente que pudieron haber pasado como 500 años, que eso no había pasado. Y él lo volvió a hacer por la palabra de Dios. Llevó al pueblo a que hiciera la Pascua. Y nosotros hemos escuchado constantemente que esa es una fiesta, ¿verdad? Y cuando yo busqué qué es la Pascua, es una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. ¿Cuándo fue que se menciona la Pascua por primera vez? Cuando en la historia de Moisés se estaban lanzando varias plagas. La última es cuando se mató al primogénito, ¿verdad? Entonces ellos celebraron la Pascua y con la sangre de ese animal, ellos lo pusieron en la puerta para cuando pasara la muerte, no mataran a quienes tuvieran esa marca. Eso aparece en el libro de Moisés. Así que así de importante, es como una festividad de que el Señor los estaba libertando. Y eso es lo que está celebrando Josías, la liberación que Dios le está haciendo a ese pueblo nuevamente, ¿verdad? Lo que te liberta del pecado, de la esclavitud, lo que te da una nueva oportunidad. Y
Él lo volvió a hacer. No le importó, mira, pasaron muchos años y como ya no lo están haciendo, yo no lo voy a hacer. No, 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 no. Yo vengo a celebrar por la vida. Yo vengo a celebrar por lo que Dios ha venido a hacer, a transformar, a sacar el pecado, a quitar la esclavitud. Y eso hay que tener valentía para hacerlo, de querer honrar a tu Dios por lo que Él ha hecho por ti. Y hay ocasiones en las cuales te toca hacerlo. La palabra te revela de lo que tú eres capaz. Así que, ahí se fue la cámara ahí. Y se quedó ahí frisado. La voy a poner aquí normal. Así que nada, volví acá. Ahí, me quedé acá porque lo que me puso a conectar la cámara, esto, lo otro. Así que la Pascua lo que hacía es que se sacrificaba un cordero y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el cordero perfecto fue Jesús y eso te entrega una nueva identidad. Así que el impacto de Josías fue a su generación, él volvió a celebrar una fiesta y lo hizo. Así, ¿por qué esto es impactante? Porque se atrevió. Porque tuvo que ver la palabra de Dios para hacer reformas, para reconstruir, para seguir luchando. Así que, ¿qué tú necesitas? La primera herramienta, una relación con Dios. La otra herramienta, su palabra, el entendimiento y accionar en la misión, ¿verdad? Porque de qué vale tener todo el conocimiento, de tener la relación con Dios si no lo estamos regando, ¿verdad? Impacta cuando uno es ejemplo y cuando uno lo lleva. Así que este es el mes de decirle, Señor, aquí yo estoy. Vamos a poner las cosas claras. Yo necesito entenderte. Ábreme los ojos, ábreme el entendimiento, que mi vida día a día vaya encaminada a lo que tú quieres hacer para mí. De no vivir por vivir, de no hacer por hacer, de no decidir por decidir, sino que cada acción, cada decisión vaya respaldada por Dios. Y si aún no estamos seguros, gracias Tommy, si aún no estamos seguros, let's go. La voy a poner aquí hasta el final. Voy a poner aquí. So, nada. Algo que quieran comentar, familia, como que no los he escuchado, he hablado demasiado. Yo quiero escucharlos a ustedes. Yo quiero compartir un versículo de la Biblia que tengo aquí anotado, si me lo permite. Claro. Claro que sí. Se encuentra en 2 de Samuel 22, del 31 al 33. Y dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdades. El escudo es para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios, que nuestra roca sólida? Dios es nuestra fortaleza firme y hace perfecto, ¿verdad?, lo que es nuestro camino. Nada, y pues quería reflexionar, ¿verdad?, sobre esos versículos, porque pienso, ¿verdad?, que debemos pensar que cada paso que nosotros demos, cada decisión, cada proyecto, cada sueño, debemos de glorificar siempre a Dios, primero que nada, porque así de esa manera encaminamos nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Y no es un proceso sencillo, pero vale la pena tomar de su mano, ¿verdad? Y decidir de estar agarrados de Él bien fuerte y que sea Él quien dirija los pasos. Wow, bello, bello, bello. Es así mismo. Acho, Jelly, si puedes comentar ese versículo, que lo quiero leer mejor. Claro que sí. Coméntamelo ahí, por favor. Lo voy a dejar en el chat para beneficio de todos. Sí, ya yo tengo la canción aquí de Tommy. Ponlo ahí, por favor, que lo quiero copiar. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? Tengo un testimonio. Tumba. Mira, esto me pasó antes de venir para acá, para el Zoom. Y voy a ser breve. Yo fui hoy a llevar a un amigo mío a una cita en el cuartel de Atorrey, porque él va a entrar a la policía. Y pues no tenía quien lo llevara. Y hoy era mi día libre. Y pues me pidió el favor y yo dije, amén, vamos para allá, olvídate. Hacemos lo que sea. Y pues antes de salir, yo les confieso que muchas veces no oro antes de salir. Es algo que comúnmente se me olvida hacer. Pero antes de que nos fuéramos, y dije, espérate, ya había empezado aquí, y dije, espérate, tenemos que pararnos de momento. Vamos a orar. Y hicimos una oración, como comúnmente uno dice para una salida así, Señor, que podamos llegar como regresamos, como salimos, perdón,
Y nada, fuimos, todo muy bien, las cosas le salieron muy bien. Ya prácticamente está casi dentro de la policía. Eso es algo que le ha traído mucha ansiedad porque el proceso es bien largo. Y para la gloria del Señor, pues él siempre me ha estado llamando y yo he sido esa persona, ¿verdad?, que le ha dado apoyo. Pero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre me llama y me dice, mira, ora por mí, por esto, por aquello, que le da ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras íbamos de camino, será hablando la palabra, oyendo música, yo enseñándole musiquita cristiana, esto y lo otro. Y el día había ido espectacular, de verdad. Pero cuando venimos de camino, en el expreso íbamos por Bayamón, o sea, saliendo prácticamente. Mientras yo le iba a enseñar una música cristiana, me impactaron la guagua mía por atrás. Y fue un cantazo fuerte, fue un cantazo fuerte. Y les confieso, tengo que ser honesto con ustedes, mi mood cambió completamente y se me zafó una palabrota. Y le dije, esto se chavó con J. Y nada, me calmé, me estacioné y el que me dio fue con una pick-up, con una Tacoma. Y yo veo que él se quiere, como que se quería ir. Y yo no sé qué autoridad Dios me dio en ese momento y le dice, no, tú vas para acá. Y él viene y se paró. Cuando nos bajamos, empezamos a dialogar y él como que no quería reconocer lo que hizo. Pero yo le dije, me diste, ¿sabes? Casi me como el volante. Y cuando yo en mi mental picture, la guagua, el baúl estaba hundido, embaratado. Cuando vamos a mirar, y mi amigo y yo miramos, la parte de atrás de la guagua está intacta. No le pasó nada. Nada. Y yo no lo puedo creer, ¿sabes? Yo no lo puedo creer porque yo estaba quieto. Y cuando recibimos el impacto, que sonó bien duro, la guagua se echa al frente, o sea, él está quieto, frenado completo. Y la guagua se echa al frente, quizás 1 o 2 pies más al frente del impacto que le dio. Y cuando verificamos la guagua, no tiene nada. Y yo seguía, y yo tocaba el plástico y miraba por aquí, miraba por abajo, por los lados. El amigo mío, él tiene los ojos grandes, los puso más grandes todavía. Y él, que esto no es posible. Entonces, el que me impactó estaba como que nervioso y al principio no lo quería reconocer, pero era como que del nervio. Y después me dice, mira, no sé, no tiene nada, guagua, pero si tú quieres llamar a la policía, hacemos el trámite. Y yo me quedo así, yo no lo puedo creer. Dije, ¿sabes qué? Vete. Vete. Porque, pues, lo que me llevo es cómo Dios nos cubre, cómo Dios nos guarda. Y sí, ok, yo sé que el seguro cubre, etcétera, etcétera, pero había un tapón de madre. Entonces, para nosotros poder llegar para acá, para Aguadilla, pues nos íbamos a tardar y encima de eso, llamar policía, hacer querella. Iba a ser un proceso largo y posiblemente ni hubiera podido estar en el Zoom. Pero lo que pasó allí fue un milagro. Yo me quedé sorprendido porque a mí me han chocado varias veces y hubo un accidente que yo tuve, fue bien similar. Me dieron por detrás y el carro quedó, la parte de atrás, esbaratado. Y yo, pues Señor, gracias porque a pesar de todo, ¿verdad? La oración tuvo un efecto y ese amigo mío no va a olvidar el día de hoy. Y yo sé que el Señor está empezando a trabajar con él, pero eso le va a dar una inyección de fe tremenda, de verdad que sí. Y nosotros, como dice la palabra, creo que es en Hechos, dice que para el mundo esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y el hecho de que me haya impactado y haya pasado esto, yo es como que una alegría tan grande porque es un testimonio que tengo para hablarle a la gente de algo que me pasó, que yo lo viví. Y que gloria a Dios que pasó, porque
ahora tengo algo que contarle de las cosas que Dios hace. Y nada, quería comentarlo, ¿verdad? Y decírselo a ustedes porque de verdad que estuvo bien brutal. Amén. Pero como dice Tommy, eso fue la oración. Oye, gloria a Dios. Wow. De verdad que el Señor él es otra cosa. Y cuando Él quiere marcar la vida de alguien, Él hace lo que sea. ¿Me entiendes? Y el propósito principal que veo ahí, obviamente te cuida a ti, pero era marcar a tu amigo, ¿verdad? Marcar a tu amigo y que no hay excusa. Es como que. Y por el hecho de tú querer servir, ¿verdad? Porque estás en tu día libre y buscar la necesidad de ayudar a alguien. Por eso que cuando uno es justo, el Señor recompensa, ¿me entiendes? A veces uno lo ve como que es mi día libre, a lo mejor podía descansar, podías hacer muchas otras cosas y decidiste servir a tu amigo, instruirlo en la palabra, oraste, que fue el Espíritu que a lo mejor te inquietó a, ora, porque el Espíritu sabe lo que se aproxima, es el enemigo, o sea, está furioso por lo que tú estás haciendo y es algo real, ¿verdad? Pero el Señor, como nos ama tanto, pues nos prepara. Y la oración es poderosa, o sea, uno se ríe, ¿verdad? Después de la oración, pero realmente el poder está ahí. Así que gracias, Brian, por compartir eso, porque ahora yo tengo un testimonio nuevo para cuando. Espero que no pase, ¿verdad? En nadie, pero es algo que cuando yo dije, Señor, tú hiciste esto aquí, a volverlo a hacer. ¿Me entiendes? Esos son los testimonios para eso mismo, para probar al Señor y decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo. O sea, gracias por compartir eso. ¿Alguien más que quiera decir algo? Déjame pararle esto aquí, se me olvidó.